día, 37 minutos, y como lo anunciábamos antes de la pausa, está con nosotros en la línea Julio César González, mejor conocido como Matador, uno de los grandes caricaturistas del país, que la última vez que lo vimos en medios de comunicación, entiendo, fue el periódico El Tiempo, pero estuvo también en Semana, en la revista Soho. ¿Por dónde más pasó Matador? Entiendo que arrancó en La Patria de Manizales, él ya nos confirma, estuvo en Don Juan, y en El Tiempo duró 20 años. Duró 20 años y fue uno de los grandes críticos del gobierno de Álvaro Uribe. Realmente sí. Ahí es donde se exponenció pues su reconocimiento a nivel nacional como caricaturista. Sí, porque yo creo que, bueno, yo no soy caricaturista, pero creo que Uribe tenía muchas cosas de inspiración para sacarle jugo siendo caricaturista, y creo que ahí terminó de explotar la carrera de Julio César González. Me acuerdo de los Crocs. ¿Se acuerda usted Sí, que era el que caricaturizó los Crocs del presidente Álvaro Uribe? Yo tengo muy fresca una caricatura de él sobre Uribe, cuando Uribe va a visitar a Benedicto y pinta él a Uribe con Benedicto, y Benedicto lo saluda, dice mucho gusto Benedicto XVI, y Uribe le dice mucho gusto Álvaro III, que era cuando se estaba lanzando claro. Para la segunda reelección. Pero ¿cómo? Y por eso quiero saludarlo, Matador, agradeciéndole estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. ¿Cómo se pasa de ser caricaturista de, digamos, como oposición? Uno dice tal vez es más fácil desde los caricaturistas hacer una crítica al gobierno nacional, a participar en un periódico que va a ser del gobierno y que muchos incluso han calificado como propaganda. Bueno, un saludo, chicos, un abrazo desde la distancia, y a la gente que nos ve y la que nos escucha. Hola. Bueno, yo creo que es un experimento interesante, nuevo, al filo de la navaja, porque obviamente el periodismo es contrapoder, pero bueno, ahí estamos haciéndole. Pero por eso le pregunto, y por eso nos parecía interesante hablar con usted. El periodismo es contrapoder. ¿Cómo son los lineamientos entonces, o cómo es el trabajo ahora en este periódico del gobierno nacional, pagado por el gobierno de turno, que lo que quiere obviamente es evidenciar las noticias que quiere compartir, que no va a ser una crítica a lo que está sucediendo desde el poder? Bueno, lo que me llamó a participar de este proyecto fue eso. Cuando me reuní con ellos, lo primero que dejé por sentado es que cómo eran las condiciones de trabajo, con que si tenía todo el poder de expresarme en mis caricaturas, y eso fue lo que me dijeron, que podía hacer la caricatura que yo quisiera. Entonces, por eso estoy aquí. Matador, pero entonces, en ese sentido, si le dieron esa libertad, y usted pues ya ha habido una observación suficiente de Gustavo Petro, no solamente ahora como presidente, sino también cuando fue senador. De esta observación que usted ha hecho del personaje, ¿cuáles son esas flaquezas o esos puntos débiles que usted dice, esto es explotable desde la caricatura? No, tiene muchos. Como toda persona que está en el poder, tiene muchos flancos por donde cagarla, por así decirlo. Yo creo que una de las flaquezas al principio fueron las comunicaciones, el tema familiar y el tema de todos los rollos de Nicolás y de las vainas que hace la primera dama Verónica Alcocer son caricaturizables. Y bueno, creo que en la medida que vaya ocurriendo este gobierno pueden haber muchos papayazos. Sí, todos los gobiernos en Colombia dan mucho material para que ustedes trabajen, pero viendo, por ejemplo, Matador, las primeras 4 caricaturas de este diario Vida, que entiendo son 6 ediciones, pues digamos, no son filosas contra el gobierno, o más bien son críticas a opositores del gobierno. Por ejemplo, podríamos esperar de usted en las siguientes ediciones caricaturas como las de usted de toda la vida, que son mordaces y críticas contra el poder de turno. Es que mire, con esta primera edición sufrió muchos percances para salir. Entonces, como las caricaturas políticas son como flor de un día, entonces teníamos preparadas una cuando iba a salir el periódico hace 2-3 meses, no salió, cambiaron hasta que llegaron esto. Incluso teníamos una caricatura de Verónica Alcocer, pero ya había salido en redes sociales. Entonces no tenemos que estar supeditados cuándo va a salir el periódico y cuáles son los temas que hay en cuestión. Entonces, pero claro, obviamente, si hay papaya, hay que hacerle.
Claro, y ahí es donde está el interrogante, pues, de quienes han seguido su trabajo durante muchos años y que además lo han visto siendo muy crítico de diversos gobiernos. Y ¿se atreverá usted de verdad a hacer una caricatura en contra del gobierno en el periódico del que le pagan la nómina? Pues hasta ahora no han pagado, ¿sí me entiende? No. Hay que dejar claro que mi participación en el periódico, al igual que Margarita Rosa de Francisco y otros colaboradores, no tiene ningún pecunio, pues, o sea, no me pagan por eso. O sea, qué bueno que esa claridad usted la haga. O sea, aquí no es que sea un trabajo remunerado, sino que simplemente usted lo hace ad honorem y por amor a la patria. Mire, hay gente que dice que no, que Matador ya se vendió al gobierno. Y es que hay formas de vincularse a este proyecto. Mire, si este proyecto lo hubiese sacado Álvaro Uribe o lo hubiese sacado Iván Duque y me hubieran ofrecido estar ahí, yo jamás hubiera estado en un periódico de ellos ni en un programa de ellos. ¿Por qué estoy aquí en el periódico de Gustavo Petro? Más no es una condición política, yo creo que es una condición moral, porque todos los lineamientos que está haciendo este gobierno a mí me parecen pertinentes en la Colombia de hoy. O sea, pues, mire, en este momento todo el gobierno está volcado hacia el Pacífico. Son 1.200 kilómetros de pueblos olvidados, de pueblos empobrecidos, llenos de violencia y llenos de carencias. ¿Por qué los otros gobiernos no se fijaron en esto? Entonces, es una diferencia clara entre el gobierno de izquierda. Pero me parece importante, claro, eso lo entiendo y entiendo las razones ideológicas por las cuales usted acepta y dice yo sí quiero ser caricaturista del periódico de este gobierno. No son razones ideológicas, son razones morales. Perfecto, pero no me respondió porque me pareció entenderle que dijo que Margarita Rosa y usted no reciben un solo peso por la colaboración, ¿eso es así? No. O sea, es una colaboración ad honorem. Sí. Ana Cristina, que entonces sí es una colaboración porque se cree en el proyecto político. Sí, exacto, que sí, claro que pues Matador nos está haciendo una aclaración que es más por asuntos morales que por algo ideológico, pero en ese sentido le quiero preguntar, Matador, si usted no cree que aquí hay un riesgo reputacional, porque usted es una firma, pues los columnistas, la caricatura es una forma de columna, de opinión y uno vive de su firma. ¿Usted no ve aquí un riesgo reputacional? Bueno, yo tengo como ejemplo a Jaime Garzón. Jaime Garzón fue un humorista muy crítico de todos los gobiernos y en un periodo de su vida fue alcalde y tuvo algún puesto en el gobierno de Pastrana. Y eso no significó que dejara de ser crítico incluso del propio Pastrana. Entiendo. ¿Y usted, por ejemplo, no extraña o no descartaría si le llegan a ofrecer, que no sé si lo han ofrecido, un poco tener la actividad que usted tenía en el tiempo de un gran diario nacional o un gran medio y todos los días pensar en alguna crítica permanente al poder, o se siente cómodo ahorita como está? Mire que qué casualidad, mire, el periódico Vida, el periódico que tengo yo aquí, fue impreso, esto yo creo que nadie lo sabe, fue impreso en las rotativas del periódico El Tiempo, porque son unas rotativas de gran calidad, generando empleo para un montón de personas. Claro, yo digo que mi paso por El Tiempo fue un paso del cual estoy muy orgulloso, haber pertenecido a esa casa editorial, pero ya las condiciones del periodismo son otras. Hoy en día el periodismo como lo conocimos hasta hace, digo yo, 10, 15 años, es muy diferente. Mire, el periódico El País de España sacó un informe que decía que en Colombia, en las mediciones, en Colombia el 35% de las personas solamente le creen al periodismo actual y ha ido bajando cada año. Yo creo que este periódico, yo creo que más, en mi parecer, obedece más a hacerle contrapeso a las fake news,
a las... No, pero contrapeso a las fake news, no, hacer, pues emitir la información que quiere el gobierno de turno. Que si la hubiera, o sea, la hace o si la hubiera hecho la anterior o el anterior, pues lo hace con la información que quiere emitir sin que haya realmente una fiscalización por parte del medio de comunicación. O vamos a decir que entonces el periódico Vida es el único que no hace, que es la manera de contrarrestar las fake news. Pues eso yo creo que no es el propósito. El propósito es mire. mandar la información que quiere el gobierno que conozca la ciudadanía. Claro. Es que la cuestión aquí es este periódico está pensado en las audiencias a las cuales no les llegan los medios tradicionales, que es la Colombia profunda. Okay. La Colombia profunda está desconectada. Entonces, un periódico que llegue a un pueblo, la gente se puede dar cuenta de lo que le interesa, ¿sí me entiende? Si usted ve este periódico, usted no va a ver un render como los renders que tenía Claudia López, de cosas que no había hecho pero que prometía hacer. Todas las fotografías que usted ve en este periódico son cosas que se están haciendo en el momento. Entonces, mire, detrás del periódico hay profesionales y periodistas, muchos del tiempo, de 20, 25, 30, incluso 40 años de experiencia. Entonces, esta es la apuesta que se está pretendiendo hacer. Al que me preocupaba a mí que esto se convirtiera en un halo presidente, es que realmente yo no soy porrista de ningún gobierno. Al único partido, la única institución que yo adhiero es al Deportivo Pereira. Pero, claro, se corre el riesgo de hacer humorismo a favor. Eso hay que reconocerlo. Y ese es un gran peligro. Pues vamos a ver cómo le sale a usted, Matador, este experimento de estar ahí al filo de la navaja, de hacer caricatura en el periódico de gobierno, el periódico del establecimiento, ahí sí, porque hoy el establecimiento es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero quiero que le diga una cosa, a mí me parece este proyecto más honesto. Le voy a decir por qué. Porque mire, muchas personas cuestionan el periódico. Uy, que se gasta tantos millones de pesos, 700, no costó 700, costó menos. Esta misma información en un publireportaje en el periódico El Tiempo, en El Espectador, en El Colombiano, se puede ser vendido, el gobierno puede pautar ahí, puede mostrar esto como una información, y la gente lo va a comprar y la va a leer como tal, y eso cuesta un montón de plata. ¿Qué pasó? Que el presupuesto para la publicidad del gobierno, que era casi todo para los medios tradicionales, se partió en tres. Ya los medios tradicionales, ya son influencers y ya es un tema digital también. Entonces a mí me parece que eso es como democratizar un poco lo que quiere decir el gobierno. Pues sí, es Julio César González, conocido como Matador, quien es el caricaturista del periódico oficial del gobierno actual. El caricaturista de Palacio. El caricaturista de Palacio, sí, exactamente. Sí. Yo tengo un montón de amigos uribistas que me mandan por el chat, usted es el caricaturista de Aló Presidente. Y sí, hijo de puta, claro, pero es una apuesta que hay que hacer. Pues Matador, mil gracias por atendernos y por su sinceridad en las respuestas. Un abrazo y feliz tarde. Listo. Un beso pues, chicos. Un saludo. Nos dicen algunos oyentes que nos escriben al 301-764-4108, Ana Cristina,